Bueno, muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de química. Entonces, el título de hoy es el enlace covalente. A diferencia de los enlaces iónicos, los enlaces covalentes se forman cuando los átomos comparten sus electrones. Muy bien. Aquí siempre vamos a mencionar que los compuestos se van a formar gracias a que los electrones se van transfiriendo de átomos entre los átomos, más bien dicho. Es de recordar que lo que necesitamos es llenar los niveles de energía de los átomos para que se puedan formar los diversos materiales que conocemos. Muy bien. Permítanme, jóvenes, que todavía hay quienes están entrando. Muy bien. Veamos la definición que hay aquí. Enlace covalente, tipo de enlace químico que se forma cuando dos átomos comparten sus electrones. Muy bien. Y seguimos aquí. La unidad más pequeña de un compuesto covalente formada por este enlace es una molécula. Observe que una unidad fórmula, la unidad más pequeña de los compuestos iónicos, no es una molécula, porque en realidad no existe como una entidad separada, sino como iones. Los compuestos que tienen enlaces covalentes tienen propiedades diferentes a las de los compuestos que tienen enlaces iónicos. Esto es algo muy importante de destacar, jóvenes. Los compuestos covalentes tienen puntos de fusión relativamente inferiores. Vamos a hacer una pausa aquí. Norman, ¿qué es un punto de fusión? Norman. Vamos a ver, Mario Donis, ¿qué es el punto de fusión? Profe, es cuando no sé, como alguna materia cambia de estado sólido a líquido. Muy bien, excelente, gracias. Sí, el punto de fusión es cuando cambia la materia de un estado sólido a líquido. Solo que tiene que ver la temperatura también, ¿verdad? El punto de fusión, cuando nos estamos refiriendo al punto de fusión, nos estamos hablando de la temperatura de transición de estado sólido a líquido. Por ejemplo, la temperatura de fusión del agua es 0 grados centígrados, o sea, el estado sólido del agua va a estar menor de 0 grados centígrados. Y el punto de fusión es esta temperatura a la cual hay transición, ¿ya? La de los metales está, por ejemplo, el aluminio está arriba de 600 grados centígrados. O sea, tenemos que calentar el aluminio a 600 grados centígrados y en esa temperatura comienza la transición de estado sólido a líquido. Muy bien. Continuemos. Entonces, los compuestos covalentes tienen un punto de fusión relativamente inferiores, menos de 300 grados centígrados, y no conducen la corriente eléctrica como lo hacen los compuestos iónicos en las soluciones líquidas o acuosas. ¿Esto por qué es? O sea, ¿por qué no conducen la electricidad? Porque sus niveles de energía ya están llenos, entonces no permite no hay espacios donde los electrones puedan irse moviendo, ¿ya? Ese es el sentido del por qué no tienen conductividad eléctrica. Muy bien. La molécula de hidrógeno, H2, es un ejemplo sencillo de un compuesto covalente. ¿Cómo se muestra en la figura 6.6? Esa figura la tenemos un poco más abajo. Es esta. Ya les voy a dejar para que la copien.
Es un ejemplo sencillo de un compuesto covalente, como se muestra en la figura 6.6. Un átomo de hidrógeno aislado es relativamente inestable, ya que solo tiene un electrón de valencia. Cuando estamos hablando de inestabilidad es porque el nivel de energía no está lleno. Eso es a lo que se refiere que es inestable, ¿ya? Al compartir este electrón de valencia con otro átomo de hidrógeno, los dos completan su primer nivel principal de energía y la molécula alcanza una configuración estable. Una manera de representar la molécula H2 es permitir que los orbitales 1s, o sea, 1s, perdón, de ambos átomos se traslapen y formen una nueva región en el espacio, o sea, el espacio orbital, en forma de cacahuate que contengan ambos electrones de enlace. Ahora estos elementos con carga negativa atraen a los dos núcleos con carga positiva y mantienen unida la molécula. Esto funciona en esta forma, ¿vean? Ahí se estaba diciendo en forma de cacahuate, o sea, en forma de manía, porque así es como se enlaza la región donde pueden estar los electrones. Muy bien. El punto azul es el punto de núcleo. Y toda la esfera de color como rosa, esta esfera es la región donde posiblemente esté el electrón que está orbitando el núcleo. Cuando lo sumamos con otro átomo igual, o sea, otro átomo de hidrógeno, los dos se unen. El átomo del siguiente electrón, el electrón del siguiente átomo lo que va a hacer es completar el nivel de energía del primero. Y el del primero completar el nivel de energía del segundo. Cuando los dos se unen, entonces forman una región donde se pueden encontrar los electrones en esta forma. Regularmente los electrones van a estar opuestos. ¿Sí? Y estas mismas fuerzas hacen que esta molécula no sea separable tan fácil. Como podemos separarla es simplemente agregando energía, que en el caso del hidrógeno simplemente basta agregar un poco de calor para que pueda reaccionar con átomos de oxígeno y con esto formamos agua. Muy bien. Entonces veamos rasgos característicos de los compuestos con enlaces covalentes. En la molécula de hidrógeno, como en todos los compuestos con enlaces covalentes, hay 4 aspectos importantes. Primero, al igual que todos son compuestos que, primero, al igual que en todos los compuestos iónicos, las propiedades de los átomos individuales sin combinar son muy diferentes y las propiedades de las moléculas. De hecho, los átomos de hidrógeno individuales son tan inestables que solo existen separados durante un tiempo muy corto. Es por esto que cuando escribimos la fórmula de una molécula de hidrógeno debemos escribirla como H2. Esto lo que quiere decir es de que en la naturaleza siempre vamos a encontrar estos átomos juntos. ¿Ya? No se necesita tanta energía para separarlo, pero al no tener energía que permita la separación, las fuerzas atómicas hacen que la molécula sea en esta forma, o sea, que los átomos siempre estén unidos en esta forma. Es por esto que cuando escribimos la fórmula de una molécula de hidrógeno debemos escribirla como H2, 2 átomos de hidrógeno, una molécula diatómica, o sea, diatómica quiere decir que se conforma por 2 átomos. Y aquí tenemos también la descripción en los conceptos claves que debemos ir aprendiendo. Segundo, los dos núcleos positivos atraen a los dos electrones para producir una molécula más estable que los átomos separados.
Los átomos separados, ya habíamos dicho que la inestabilidad quiere decir de que no tienen su nivel de energía completo. Cuando tenemos la molécula en esta forma, lo que sucede es de que los dos átomos, los dos electrones, llenan el nivel de energía de los dos átomos. O sea, se comparten el electrón y al compartirse en el electrón, lo que permiten es llenar el nivel de energía tanto de uno como de otro átomo. Profe, eso que acaba de decir es cuando lo que estaba explicando la otra vez de que se unen ambos átomos para que sea cero, algo así era. Exacto, sí. Solo fíjate de que sí voy a aclarar una cosa. Yo estaba cometiendo el error de mencionárselos en los iónicos, pero en los iónicos, o sea, en los enlaces iónicos, el asunto es de que el átomo se queda solo sin carga, o sea, o sea, esta es la diferencia entre cuando ya formamos una molécula, son enlaces covalentes, así se llama. Y en los enlaces iónicos, los átomos ganan electrones o pierden electrones según sea el caso. Al ganar electrones, tienen carga negativa. Al perder electrones, se quedan con carga positiva. Solo eso era algo que no había recalcado, pero precisamente hacía falta explicar lo que era un enlace covalente. No sé si queda claro. Sí. Muy bien. Continuemos solo a leer las 4 aspectos que hay que tomar en cuenta. Segundo, los núcleos positivos atraen a los dos electrones para producir una molécula más estable que los átomos separados. Se ha formado un enlace y con ello se obtiene una molécula más estable, por lo mismo que ya tienen lleno su nivel de energía. Una cosa con esto de los niveles de energía, ¿por qué creen ustedes que los iones no son estables? Porque su nivel de energía no es cero, ya al juntarse. Sí, tiene que ver, primero, la carga. O sea, la carga, un ion, recuérdense de que tiene o carga positiva o carga negativa, según sea el caso del átomo. Esa diferencia de carga hace que sea inestable. ¿Tiene lleno su nivel de energía? Sí, pero precisamente esa carga eléctrica adicional o que le falta, o más bien dicho, esa carga positiva o negativa que tiene este electrón, lo que va a hacer es hacer que haya interacción por fuerzas electrostáticas, o sea, que tienen que ver con electricidad. Bueno, continuemos. Se ha formado un enlace. Enlace es la unión de dos átomos. Y con ello se obtiene una molécula más estable. Esta atracción que ejercen los núcleos sobre los dos electrones equilibra la repulsión que hay entre ellos. A esto es a lo que yo me refería con lo mismo de las fuerzas electrostáticas. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, ¿sí? Pero al estar balanceada la carga, pues esto no va a haber ninguna fuerza que va a interactuar con otros átomos, a menos que nosotros agreguemos energía. Cuando vamos a agregar energía, ahí sí va a haber interacciones con otros átomos. Esto aumenta la probabilidad de encontrar los electrones en algún lugar situado entre los dos núcleos. Una analogía sencilla que sugirió el profesor Henry de la Universidad de Utah y que aquí modificamos ligeramente nos ayuda a ilustrar este punto. Supongamos que los núcleos de dos átomos de hidrógeno son estufas antiguas y que los electrones son dos niños que corren alrededor de estas estufas tratando de mantenerse calientes. Cuando los dos átomos se unen, o sea, los niños, cuentan con dos fuentes de calor, los núcleos, y pueden correr entre las estufas para que todo su cuerpo adelante y atrás se mantenga caliente. Ahora los niños, o sea, los electrones, recuérdense que esto es una analogía, están más calientes y más felices que cuando tenían una sola estufa, o sea, solo un núcleo.
de lo cual da como resultado una molécula estable. Muy bien. Tercero, la distancia entre los núcleos es tal que los orbitales 1s tiene el máximo traslape sin que los núcleos estén tan cerca que se repelan entre sí, causando que la molécula estalle. En la molécula de hidrógeno, la distancia entre los núcleos es 74 picómetros, como se muestra en la figura 6.7. O sea, aquí solo nos está dando una medida de referencia. Para que hagan una idea, un picómetro es una billonésima parte de un metro, ¿ya? Si lo vemos en otra forma, con milímetros, existen 10 millones de picómetros en la medida de un milímetro, ¿ya? O sea, es un tamaño tan pequeño que es difícil que nos lo podamos imaginar realmente. Muy bien. Tercero, la distancia entre los núcleos es tal que los orbitales 1s tiene el máximo... ese ya lo había leído. Cuarto, durante el proceso de formación del enlace covalente se libera energía. En este caso se liberaron 218 kilojoules o 52 calorías de energía durante la formación de 1 gramo de gas de hidrógeno. Por lo tanto, para romper estos enlaces covalentes en 1 gramo de gas de hidrógeno y formar los átomos de hidrógeno se necesitan 218 kilojoules o 52 kilocalorías de energía. Este valor yo lo voy a obtener con energía térmica, ¿ya? Ese es un número muy grande, créame que es un número muy grande, ¿ya? Es un número bastante grande de energía para formar simplemente 1 kilogramo de gas, ¿ya? Pero muchas de estas cosas nosotros no lo vamos a visualizar, o sea, no actúan en la naturaleza sin necesidad de que sean cosas tan complicadas como obtener ese número de energía. De hecho, nosotros nos aprovechamos de estas situaciones precisamente para poder quemar combustible. Y esto lo pueden ustedes observar al quemar gas propano. Necesitamos un momento de ignición de la llama y empieza a liberarse calor. Cuando el gas se está descomponiendo y se están uniendo moléculas con el aire, con moléculas de oxígeno que hay en el aire. Precisamente esta interacción de esas moléculas son las que nos permiten tener calor necesario para poder cocinar en una estufa. Muy bien. Veamos aquí qué es lo que sucede. Y esto lo habíamos adelantado bastante en la clase anterior, solo que en la clase anterior se recuerdan de que yo había arrancado el átomo, perdón, el electrón y se lo había puesto al otro átomo. En este caso, los electrones no son arrancados, sino que simplemente comparten el espacio. ¿Ven? Entonces los electrones pueden estar aquí en cualquier parte de las regiones, así como estoy haciendo el movimiento con el mouse. Bueno, por favor copien esta imagen. Un par de minutos para que copien la imagen, de ahí de ahí tienen que copiar esta.
Ahí alcanzan a ver bien la de abajo, ¿verdad? Sí, Ah, va, muy bien. Entonces, ahí está para que copien las dos imágenes de una vez. Muy importante, copian esta descripción, ¿verdad? Porque esta descripción es la que nos habla de las imágenes. Que en esta es cómo se forman la molécula y aquí cómo se vería aparentemente esa molécula. Bueno, ¿ya terminamos, jóvenes?
¿Ya terminaron, jóvenes? Ya, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, detengo.